Saluda a vuestro profesor de historia. Hoy en versión digital. Si este método funciona, pues ya no nos volveremos a ver, porque me iré a vivir a la playa a beber mojitos y vosotros me veréis las clases desde Moratalaz, ¿vale? Pero bueno, vamos a ello. Vamos con el tema 8. Empezamos un nuevo tema, el reinado de Alfonso XIII. Tenemos un nuevo rey. Tenemos aquel rey que no conocía a su padre. Recordad que Alfonso XII muere de tuberculosis en 1885 y justo María Cristina, la mujer de Alfonso XII, está embarazada. Entonces, Alfonso XIII, cuando nace, su padre ya se ha muerto y es a partir de 1902 cuando Alfonso XIII ya accede a la mayoría de edad y por lo tanto se hace rey, ¿de acuerdo? Hasta ese momento, la regente habrá sido su madre, María Cristina. Es decir, tenemos a otra María Cristina María Regente, ¿vale? Y en concreto el tema 8.1, llamada la crisis de la restauración, intentos regeneradores y oposición al régimen. Es decir, eso que conocíamos como restauración, ese sistema canovista que había inventado Cánovas. Cánovas ya no está, recordad que lo mata un anarquista en 1897, bueno, pues entre otras cosas por la muerte de Cánovas, pero no solo por eso, recordad la derrota de Cuba, el sistema de la restauración, todo eso que había inventado Cánovas, del turnismo entre el Partido Conservador Liberal, va a entrar en crisis. Este es el tema de una crisis, esa crisis de la restauración. Para hacer frente a esta crisis vamos a encontrar unos intentos regeneradores, ¿vale? Gente que va a intentar, a través de ese movimiento llamado regeneración, de analizar los males del país y proponer mejoras desde el gobierno. Vamos a ver una serie de presidentes del gobierno que van a intentar esa regeneración del país, con no demasiado éxito. Y luego vamos a ver quiénes se siguen oponiendo al régimen. A pesar de estos intentos de regenerarlo, quienes consideran que la restauración está corrupta y que hace falta otro sistema político y que se van a seguir oponiendo al régimen, que serán los mismos que ya se oponían en el tema pasado. Este sería un poco el esquema que tenemos en el tema. Por un lado, intentos regeneradores de dos partidos, los dos partidos que conocemos, los dos partidos que forman parte de la restauración, del turnismo. También se llaman partidos dinásticos porque apoyan al rey, en este caso a Alfonso XIII. Son el Partido Conservador y con estos presidentes, Silvela Maura Dato, y el Partido Liberal con este presidente Canalejas. Cada uno de ellos pues con una serie de intentos regeneradores que tendremos que analizar y luego vamos a tener esa oposición al sistema. Todos esos partidos, grupos políticos, grupos sociales que se van a oponer a la restauración, a aquello que inventó Cánovas. Alfonso XIII, en su flamante coche, estamos ya hablando del siglo XX, con innovaciones técnicas, tecnológicas, científicas, culturales, de todo tipo. Y este es Alfonso XIII, ¿de acuerdo? Su reinado durará de 1902 a 1931. Entre esos intentos regeneradores que tenemos que analizar, vamos a empezar primero por ese Partido Conservador. El Partido Conservador, recordad que era el partido de Cánovas. Lo que pasa es que Cánovas ha sido asesinado en 1897 y le van a suceder pues, una serie de otros políticos, otros líderes de ese partido, como son Francisco Silvela, Antonio Maura, al que tenéis en la foto, o Eduardo Dato. Y bueno, todos ellos coinciden, los presidentes del gobierno. Recordad que el turnismo va a seguir estando, es decir, a veces le tocará gobernar al Partido Conservador, a veces al Partido Liberal, fruto de ese acuerdo al que han llegado. Bien, pues estos presidentes del Partido Conservador, cuando les toca gobernar, van a intentar ese regeneracionismo con un término que se denomina revolución desde arriba. Esa revolución desde arriba consiste en salvando todas las distancias, pero es muy parecido al lema del despotismo ilustrado, ¿recordáis? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bien, pues esto es hacer una revolución desde arriba, hacer una revolución desde los políticos, desde el gobierno, desde la cima de la pirámide. No tener en cuenta, digamos, ni a los campesinos ni a los trabajadores para llevar a cabo estos cambios o para hacer a cabo esta revolución. No es una revolución desde abajo, sino una revolución desde arriba. Esa revolución desde arriba, los objetivos son poner fin al caciquismo. Hasta el propio Partido Conservador ha descubierto que el caciquismo es perjudicial, ¿no? Esa dependencia que tienen muchos campesinos de sus empleadores en el campo, de sus terratenientes.
Por otro lado, también los presidentes del Partido Conservador quieren intentar aumentar el apoyo de distintos grupos a Alfonso XIII, ¿vale? Como por ejemplo el de los nacionalistas catalanes, ya lo veremos más adelante. Los nacionalistas catalanes eran oposición a todo el sistema canovista. Bueno, pues van a intentar con una serie de leyes intentar atraérselos y que apoyen el sistema, que apoyen a Alfonso XIII, que apoyen a la Restauración y que apoyen el sistema político de la época. Y por otro lado, a través de estas mejoras, sobre todo de poner fin al caciquismo, bueno, pues desactivar una posible revolución obrera. El movimiento obrero cada vez se está organizando más, crece el número de huelgas, crece el número de obreros, crece el número de campesinos pobres y una revolución obrera pues está pareciendo inminente, no solo en España, sino en muchos otros países de Europa. Entre las leyes importantes de este periodo, de estos presidentes que hemos visto, bueno, pues tenemos una nueva ley electoral en 1907 que va a promulgar Maura, donde se va algunas novedades de esta nueva ley electoral. Ya sabéis que hasta ahora hemos visto las leyes electorales que podrían ser de sufragio censitario o de sufragio universal. Bien, pues aparece un nuevo término que es el sufragio obligatorio. Es decir, cada vez que haya elecciones, si cumple los requisitos, es decir, si eres mayor de, en este caso, creo que eran 23 años, si eres hombre, etcétera, etcétera, es decir, estás obligado a ir a votar. Y si no lo haces, pues te multan, ¿vale? Se supone que esta obligatoriedad, bueno, pues el objetivo es que hace más difícil el fraude, ¿no? Ese pucherazo que se hacía, ese contar votos que no existían de los muertos. Acordaros que eran algunas de las técnicas que se utilizaban para falsear y para manipular las elecciones. Bien, pero en realidad esta nueva ley electoral, haciendo el sufragio obligatorio, no elimina la influencia de los caciques, es decir, no está actuando sobre el origen del problema. Por otro lado, encontramos una serie de legislación. Bueno, vamos a seguir con Maura, ¿vale? Maura también en el mismo año va a llevar a cabo una ley de administración local. El objetivo es atraerse, lo que os contaba antes, atraerse al nacionalismo catalán conservador. Es decir, esos nacionalistas catalanes conservadores son industriales, son burgueses, son dueños de esa industria textil en Cataluña, pero que además están viendo pues, que quizás la opción es montar un proyecto político al margen de España. Bueno, pues convencerles para que se queden en España y que se queden dentro del sistema de la Restauración, a esos nacionalistas catalanes. Y esta ley plantea una serie de autonomía para las regiones, en este caso de Cataluña. Pero Maura finalmente no va a conseguir aprobarla, ¿vale? Y luego, tanto Dato como Maura y también Dato, que va a ser otro presidente perteneciente al Partido Conservador, otro presidente del gobierno español, van a llevar a cabo una serie de leyes de legislación laboral que mejora la vida de los obreros y de los trabajadores españoles. Recordad que el objetivo de esta gente es evitar que esos obreros, esos trabajadores, ese movimiento obrero, llegue a hacer una revolución, ¿no? Y que con esa revolución, pues bueno, cambien toda la sociedad de clases, la destruyan y ellos, pues básicamente, se queden sin trabajo. Estas leyes pues, son la ley de accidentes de 1900, por ejemplo, pues bueno, una ley que intentaba evitar esos accidentes laborales y ponía una serie de indemnizaciones si se producían. Ley que regulaba el trabajo de mujeres y niños, la verdad que esto es bastante importante. Prohibiendo pues, que niños muy pequeños trabajen y demás. Y luego poniendo un día de descanso, que hasta ese momento pues, no existía, pero un día de descanso por ley, el domingo, pues el descanso dominical es de 1904 y es obra de estos presidentes. Y el Instituto Nacional de Previsión, ¿vale? 1908, que sería una especie de seguridad social, es decir, una caja de seguro obrero donde, bueno, pues si te enfermas, pues puedes seguir cobrando tu sueldo, ¿no? Una parte de tu sueldo y no pierdes el trabajo. Es decir, lo que hoy es tan normal, ¿no? Las bajas por enfermedad, pues bueno, se empieza a ver en esta época con ese Instituto Nacional de Previsión de 1908. Va a haber bueno, una serie de problemas, ¿vale? Con grupos sociales que se van a oponer a esos cambios regeneradores y uno de ellos va a ser el ejército. El ejército, oponiéndose a esos cambios regeneradores, pues por ejemplo, con un suceso
¿Qué va a ocurrir en Cataluña? En Cataluña hay una revista satírica que hace caricaturas, como esta que vemos aquí en la imagen. Es humorística. Y esta revista catalana, que es llamada Cucut, pues en un momento determinado publica esta viñeta donde ridiculizan al ejército español, ¿no? y sus derrotas. Bueno, las derrotas de Cuba, pero bueno, ya vamos a ver que en una guerra en Marruecos, España va a participar en Marruecos, en operaciones bélicas y también no le va a ir bien del todo. Entonces, bueno, está riéndose un poco de esos fracasos del ejército español. Bien, cuando se publica esta viñeta, el ejército entra en cólera y entonces un grupo de militares, unos militares, entran, asaltan esta revista y la destrozan, ¿no? Destrozan dentro las imprentas y demás y la cierran. El gobierno que hay en ese momento intenta castigar a esos militares que lo han hecho, porque no puedes por recibir una opinión que no te guste, no puedes destrozar el chiringuito de alguien. Se llama libertad de opinión, ¿no? Libertad de prensa. Y según la Constitución, que en este momento es todavía la de 1876, pues está recogido, bueno, pues intenta castigar a esos militares. Los militares piden ayuda al rey y el rey les apoya, ¿vale? Entonces el rey aquí se pone del lado de los militares. Recordad que el rey, también por esa constitución, es el jefe de los militares. Entonces se pone del lado de los militares, ese presidente del gobierno tiene que dimitir y el siguiente presidente del gobierno que le sustituye va a promulgar la ley de jurisdicciones. Una ley que, como veis aquí, tipifica como un delito el ridiculizar al ejército y que ese delito acabará con una pena de cárcel y que ese delito será juzgado por tribunales militares, ¿vale? Hay tribunales de dos tipos. Están los tribunales civiles que juzgan a todo el mundo, de civiles, gente de la calle, y se supone que los tribunales militares solo juzgan a miembros del ejército en delitos que tengan que ver con un asesinato, por ejemplo, entre soldados, lo juzgaría un tribunal militar. Pero esto es un tribunal militar juzgando a civiles que se metan con el ejército. Es decir, es un paso atrás en esa política regeneradora que quieren hacer los políticos de esta época. Hablando precisamente de la guerra de Marruecos, bueno, pues es una guerra en la que la intervención por parte de España, dirigida por políticos del Partido Conservador, pues finalmente van a llevar al traste con todas esas políticas regeneradoras y con todas esas buenas ideas y buenas intenciones que tenían, pues ayudando con leyes que ayudaban a los trabajadores y demás. ¿Por qué? Pues porque al final va a ser una guerra a la cual, como en la mayor parte de las guerras de la historia, van a ir los pobres a luchar y a morir. Sigue funcionando el sistema de quintas, recordad, ese sistema en el cual se sorteaba quién debía ir al ejército, quién debía ir a la guerra, y si tenías suficiente dinero, pues podías pagar el no ir, o que una persona te sustituyera. Y ahí, pues el caciquismo operaba cuando los trabajadores iban en lugar del hijo del cacique o del hijo del señorito. Bien, ¿cómo nos hemos metido en Marruecos? Bueno, pues en 1906 va a haber una intervención en Marruecos por parte de Francia y España. Esto está dentro del contexto del imperialismo europeo en África. No sé si recordáis cuarto de la ESO, pero a finales del siglo XIX, principios del XX, diferentes países europeos van a conquistar y colonizar África, que está llena de recursos naturales, que en ese momento se necesitan pues, para llevar a cabo la segunda revolución industrial, con inventos como el coche o la electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta intervención España claramente va también a por materias primas, a por recursos naturales como son minas del hierro que hay en el Rif, ¿vale? El Rif es una cadena montañosa que hay en el norte de Marruecos. También esta intervención en Marruecos no solo es por el hierro que pueden sacar de ahí, sino también por intentar recuperar ese prestigio perdido tras haber perdido Cuba, Filipinas, Puerto Rico, etcétera, etcétera. ¿A quién se van a encontrar en el Rif los españoles? Pues una serie de cabilas rifeñas. Las cabilas rifeñas se refiere a que son del Rif. Cabilas, la traducción sería tribus. Son una serie de tribus que viven en el Rif. Son hostiles a la presencia de los españoles y los franceses y empiezan a realizar ataques contra esos mineros españoles, contra ese ferrocarril que se ha construido para sacar el hierro, etcétera, etcétera.
Estos ataques pues acaban muchas veces en desgracia, como el desastre en el Barranco del Lobo, donde pues varios centenares de españoles, de soldados españoles, pues son masacrados por estas tribus, ¿no? Que llevan a cabo una guerra de guerrillas. Ya sabéis, esa guerra de guerrillas de emboscar y demás. Además, pues aprovechando que la zona es muy montañosa. Vale, como en Marruecos la cosa pinta mal, pues Maura, ese jefe del gobierno del Partido Conservador, pues decide enviar refuerzos a Marruecos, ¿vale? Hay que enviar más soldados. Como ya hay muchos soldados en Marruecos y ya no tienen dónde sacar más soldados, pues va a movilizar a los reservistas. ¿Quiénes son reservistas? Los reservistas son antiguos soldados, es decir, es gente que ya ha cumplido con su servicio militar, que recordad que era bastante amplio, 6 años. Ya han estado 6 años de soldados, ya se la han jugado y ya han dejado de ser soldados, se han dedicado a otro oficio, se han casado, han tenido hijos, vale, muchos con mujer e hijos. Bueno, pues ahora a esa gente, Maura les dice que tienen que volver a coger un arma y que se tienen que ir a Marruecos, se tienen que ir a una nueva guerra. Pues porque son veteranos y, bueno, pues para eso están los reservistas. Esto va a llevar en la ciudad de Barcelona, sobre todo, a una serie de protestas, una huelga general, disturbios de estos soldados que no quieren ir, que se oponen a esa guerra sin sentido y que tienen a su familia y que no quieren ir a morir, ¿no? También criticando un poco pues, el sistema este de las quintas, que tengan que ser siempre los pobres los que tienen que ir a la guerra, etcétera, etcétera. ¿Quiénes están? Y sobre todo, todo esto aderezado, acompañado de violencia anticlerical, ¿vale? Pues se queman conventos, se asesinan a sacerdotes, es decir, también la iglesia se identifica a la iglesia como a ese grupo